¿será que la Biblia, será que Jesucristo, la palabra de Dios, apoyan el movimiento socialista como el que se propone en el tiempo moderno? ¿Era Cristo un socialista? ¿Predicó Cristo un socialismo cristiano? ¿Existe un socialismo cristiano acaso? Mi país, Colombia, está viviendo un gobierno socialista en este momento y también he evidenciado amistades que son de Venezuela, que también tiene un gobierno igual, Cuba también, y vemos cómo el gobierno entró bien, pero luego empezó a hacer posesión de las tierras, ¿verdad? A tomar recursos de las empresas privadas y hacer una cantidad de movimientos que lo que han hecho es empobrecer más al pueblo, crearle aún más déficit fiscal de su deuda interna y externa también. Y esto ha llevado a que en estos momentos esos países se encuentran en una crisis económica, laboral, es decir, que en vez de generar más empleo ha quedado más personas desempleadas. Entonces tú miras ahora, sí, me va a ayudar porque me va a dar gratis, por ejemplo, el alimento, pero ¿a costa de qué? Que más adelante te vas a quedar sin trabajo y vas a depender completamente de un gobierno que solo te va a dar lo que él desee darte. Una cosa es nuestra responsabilidad como seres humanos, como individuos, y otra cosa que la Biblia nos enseña, y otra cosa es que el gobierno asuma la responsabilidad de ser el que dicte las pautas de nuestra vida como seres humanos. Bendiciones, qué gozo que estén aquí en Voz de Victoria. Este es su amigo Carlos Luis Vargas, acompañado como siempre de mi esposa Tatiana Vargas. Gracias, mi amor, por estar aquí en nuestro programa y hoy tocando un tema fundamental para que todos los que están allí se conecten a mirar qué ha sucedido con la elección del alcalde de Nueva York. Un tema que tiene que ver con el socialismo y del enfoque de la iglesia. ¿Qué piensa la iglesia en relación a la elección de este alcalde de Nueva York y en relación al socialismo? Es un tema relevante y de actualidad. Y pretendemos, pues, de repente traer alguna luz, contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿será que el socialismo es compatible con el evangelio? ¿Será que se puede ser cristiano, un buen cristiano y socialista de acuerdo al concepto que hoy el mundo tiene de socialismo? ¿Será que los socialistas realmente tienen una vena de compasión y una vena cristiana en ellos? ¿Será este el gobierno perfecto al fin de los tiempos? ¿Qué tú crees? Pues yo creo que el socialismo siempre muestra como que al principio una cara bonita de ayudar al pobre y al necesitado, pero por lo que yo he visto y he vivido en mi país, ¿verdad? Colombia, el socialismo inicia bien, pero luego entra en la misma cadena de corrupción, sí, ¿verdad? De querer ellos como que recibir beneficios propios y se olvidan de eso que prometieron de ayudar al necesitado, a la comunidad, al pobre. Pues, no sé, habría que mirar cómo funciona esto ahora en Nueva York. ¿Tú qué te parece eso? Bueno, la intención, de primera intención, lo que se oye, pues es algo muy atractivo para la gente pobre, para la gente de clase media baja, para la gente que está luchando para salir adelante y también para aquellos que no quieren trabajar y que están viviendo una vida dependiendo del gobierno, protestando, dependiendo de cosas, que se le den cosas gratuitas. Pues para eso suena muy bien. Pero la verdad, en primer lugar, hay que hacerse la pregunta, ¿será verdad que esas cosas pueden suceder? Es lo primero que hay que preguntarse. Porque tú eres contadora pública, sabes que todo lo que uno proponga en un presupuesto tiene que haber recursos y de dónde extraer ese dinero. Sí. Porque todo tiene un costo. Así Imagínate, darle transportación gratis a todas las personas que viven en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, Wow. por 4 años. ¿Cuánto le costará eso a la ciudad? Cuando constantemente están peleando por el presupuesto de la MTA, que es la Autoridad Metropolitana de Transporte, porque nunca tienen dinero suficiente, aún cobrando las tarifas exorbitantes que cobran, no tienen dinero suficiente supuestamente para continuar operando. Entonces alguien dice, les voy a dar transporte gratis a todo el mundo. Voy a construir supermercados. Sí, eso. Para darle comida y a muy bajo costo a Sí. toda Nueva York.
Y la pregunta es, ¿será eso práctico? ¿Será verdadero? La idea es fantástica. Yo me mudaría para la ciudad. Bueno, la verdad es que yo también me mudaría. Sí, es increíble, suena muy bien, pero hay que aterrizar. Financieramente, todo alcalde depende de un capitalismo o que ya está construido o de unas fuentes de financiación que él necesita para poder desarrollar su plan de gobierno, su plan que él propuso cuando quería ser electo y ahora ya es un alcalde electo. Entonces tiene que llevar a cabo ese plan. ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Miremos, los mayores capitalistas de Nueva York están en la tendencia del socialismo y lo van a financiar. O los mayores capitalistas, inversionistas y empresarios de Nueva York, ¿verdad? Que son los que mueven la bolsa de valores y el dinero a nivel mundial desde la capital de Nueva York, están en la línea del nuevo alcalde. Porque si no es así, él va a tener problemas para poder desarrollar su plan de desarrollo y construir esa línea de supermercados que va a llevar productos gratis y económicos o bajar los arrendamientos. Él no puede tomar decisiones de bajar arrendamientos de unos propietarios que son los que tienen sus bienes, congelarlos. No, yo creería que una cosa es proponer y otra cosa es llevar a cabo. Bueno, realmente eso es una línea, ¿verdad? Importante para que la gente considere, pero la más importante es la línea que llevamos en el programa. ¿Será que la Biblia, será que Jesucristo, la palabra de Dios, apoyan el movimiento socialista como el que se propone en el tiempo moderno? ¿Era Cristo un socialista? ¿Predicó Cristo un socialismo cristiano? ¿Existe un socialismo cristiano acaso? Pues son cosas que uno tiene que cuestionar, ¿verdad? Cuestionar. Sí, La gente dice, Cristo predicó el amor, y de hecho lo predicó. Predicó la gracia, predicó la ayuda mutua entre los seres humanos, predicó las responsabilidades familiares de ayudar a nuestros padres envejecientes, a la viuda que tiene hijos, los hijos hacer por esa viuda. Y son los libros de San Mateo, el libro de Juan, el libro de Lucas, donde habla de los testimonios de todo lo que hizo Jesucristo, ayudando al pobre, ayudando al necesitado, ¿verdad? Al desvalido. Pero también en el libro de Proverbios vemos muchas enseñanzas en donde la honra, el respeto y el amor por la familia y las autoridades y todo esto, pero en definitiva, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo hacía por bondad porque está dentro de los mandamientos, mas no estaba como tal practicando el socialismo. Eso hace parte de nuestras creencias cristianas y bíblicas, ¿verdad? De ayudar al prójimo, de hacer el bien, de lo que haces con tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y bueno, son cosas que traemos arraigadas por la bondad y nobleza y el amor de nuestro corazón. Una cosa es enseñar a la gente a ser humanitario, a ser bondadoso, a ser responsable con su vecino, ayudar al que está en necesidad, a sentir el dolor y tener compasión por la gente que sufre. Que eso es lo que el Evangelio nos enseña, lo que Cristo nos enseña, que debemos ser el guarda de nuestro hermano, que debemos ser como aquel samaritano que encontró a alguien golpeado en el camino y allí iba a morir en el camino seguramente, si nadie lo ayudaba, lo socorría. Y habla del samaritano que se detuvo, lo tomó en su cabalgadura, lo cuidó, lo llevó al mesón, lo cuidaron con aceite y vino, limpiaron sus heridas, pagó para que lo atendieran hasta que se recuperara y no se conocían aparentemente, de acuerdo al texto. Simplemente era como, esta es mi responsabilidad como ser humano con otro ser humano. Entonces sí, en la Biblia nos enseña la responsabilidad de unos con otros y en una sociedad donde la gente tenga este tipo de concepto, un corazón cristiano, un corazón transformado, un corazón como el de Cristo, pues definitivamente uno tendrá compasión en toda situación que suceda, desastres naturales que suceden en las comunidades o en el vecino, sucede al vecino o sucede en otra nación, pues nuestro corazón se moverá a ayudar. Pero una cosa es nuestra responsabilidad como seres humanos, como individuos, y otra cosa que la Biblia nos enseña, y otra cosa es que el gobierno asuma la responsabilidad de ser el que dicte las pautas de nuestra vida como seres humanos. Que
que entre en nuestra vida para decirnos qué tenemos que tener, qué no tenemos que tener, Pero, qué puede pero producir nuestro trabajo y qué no puede producir nuestro trabajo, cuánto puedo tener y de ahí en adelante qué tengo que hacer con lo que sí, yo produzca. mira tú esta preocupación tan grande que me atañe a mí. Yo estoy ahora acá en Nueva York, pero mi país, Colombia, está viviendo un gobierno socialista en este momento y también he evidenciado amistades que son de Venezuela, que también tiene un gobierno igual, Cuba también, y vemos cómo el gobierno entró bien, pero luego empezó a hacer posesión de las tierras, ¿verdad? A tomar recursos de las empresas privadas y hacer una cantidad de movimientos que lo que han hecho es empobrecer más al pueblo, crearle aún más déficit fiscal de su deuda interna y externa también. Y esto ha llevado a que en estos momentos esos países se encuentran en una crisis económica, laboral, es decir, que en vez de generar más empleo ha quedado más personas desempleadas. Entonces tú miras ahora, sí, me va a ayudar porque me va a dar gratis, por ejemplo, el alimento, pero ¿a costa de qué? Que más adelante te vas a quedar sin trabajo y vas a depender completamente de un gobierno que solo te va a dar lo que él desee darte, lo que él quiera Socialismo, darte. socialismo es lo contrario del capitalismo. Entonces son dos tendencias opuestas, ¿verdad? En el capitalismo se defiende el derecho a la propiedad privada, que la persona tiene derecho a prosperar tanto como trabaje, sea inteligente en su labor, sea productivo, haga buenos negocios, cuanto tú puedas prosperar y cuanto tú trabajes, pues se defiende el derecho que tú puedes tener todo cuanto tú puedas producir. Sin embargo, en el socialismo es lo contrario. Aunque tú trabajes lo que trabajes, solo tienes un límite de lo que puedes tener. Nosotros viajamos a Cuba, tú sabes, allá tenemos obra misionera y allá no se puede tener, por ejemplo, los cubanos solo pueden tener una casa, ¿verdad? Un techo. No pueden tener dos casas, tres casas, dos carros, un carro, dos carros, no. Un techo y si acaso un auto, ¿verdad? Si es que logras alcanzar, eso es ya un estatus demasiado alto. Pero tú no tienes derecho a poseer más de eso. ¿Por qué? Porque el Estado te limita. Te limita, Wow. no puedes tener en tu casa, por ejemplo, una alberca, una piscina. Porque no, el gobierno no te permite, es un lujo, que no, tú no tienes derecho a eso. Quiero ir a pescar para comer un pescado. No, tú no tienes derecho a pescar. Solamente hay dos o tres embarcaciones que tienen permiso del gobierno para ir a pescar y tienen que vender el pescado al gobierno cuando llegan a los puestos del gobierno y no pueden salir de la demarcación que ellos le imponen. Así hay un sinnúmero de cosas en donde el gobierno es el que controla la vida de la gente. Tenemos que preguntarnos, ¿es lo que queremos nosotros, para nuestra nación, para nuestras naciones, para nuestros hijos? Definitivamente no. Y la pregunta es, ¿está el Señor en contra de que la gente tenga bienes? ¿Está el Señor en contra de que la gente llegue a ser rico? Porque hay una gente que dice, como Cristo dijo, que es más difícil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los Pero cielos. si el Señor es el dueño del oro y la plata, y Él lo dice en su palabra, pídeme y te os daré, porque Él es el dueño de todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Dios no está en contra de que tú tengas bienes, solo esfuérzate, trabaja, y Dios te va a abrir puertas y te va a bendecir grandemente, porque Él desea que tú prosperes, que tú tengas comodidades, que tú vivas bien. Entonces yo creo que es completamente errático a que Dios no quiera que tú puedas tener una piscina, que Dios no quiera que tú tengas tu carro, tu casa y quizás más bienes, siempre y cuando también no seamos apegados, Exacto. avariciosos. Esa es el punto importante, ¿verdad? Cuando el Señor dice, es más difícil entrar un camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos, no está diciendo que no puede haber ricos en el reino de los cielos o en el Evangelio. Lo que está diciendo es que es difícil que la gente que confía en la riqueza, la gente que pone su corazón en las cosas materiales, la gente que Dios prospera y cierra el corazón para el pobre, para el necesitado, para el desvalido, para sus padres ancianos, enfermos, para el vecino necesitado, eso no es evangelio. Se supone que Dios nos prospere, pero desde la plataforma de entender que todo le pertenece a Dios.
Él es el dueño del oro y de la plata. Y que Él pone en nosotros, nos da la facultad para hacer las riquezas. Como dice Amén. Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios. Él te da el poder para hacer la riqueza. Quiere decir que es importante entender que tenemos un compromiso con Dios cuando prosperamos. Y eso Así sí, es. es importante entenderlo y Entenderlo, mantenerlo. dejarlo claro. Amor, pero sabes una cosa, algo que me preocuparía a mí en los gobiernos socialistas, entrando nuevamente a ese tema desde el enfoque del cristianismo, ¿verdad? Del evangelio, y es que en muchos de estos países se ha prohibido la religión cristiana. Se ha perseguido a los pastores evangélicos, se han cerrado iglesias, ¿verdad? Y de hecho en Colombia el gobierno propuso colocarle carga impositiva a las iglesias sobre los diezmos y ofrendas que recibe. Entonces miramos, ¿será que el socialismo en realidad apoya al cristianismo y al evangelio o quiere el socialismo acabar, ¿verdad? Con esta religión y con los cristianos, porque muchos pastores fueron asesinados. En Colombia ahorita que entró este gobierno socialista, muchos pastores fueron asesinados saliendo de los cultos en la iglesia. Pero hay que mirar solamente la historia. La China comunista, ¿cuántos cristianos fueron muertos en la China comunista? La opresión, ¿cuántos fueron encarcelados? Al principio en Cuba. Al principio en Cuba encarcelaban cristianos por ser cristianos y por reunirse, porque no le daban permiso para reunirse. Y cualquier grupo de mayor, creo que eran 10 personas que ellos ponían límite, era un delito y una violación a las leyes, del país. Entonces, por todos lados era opresión, porque el gobierno socialista, como lo conocemos hoy, no estoy diciendo socialismo porque el socialismo tiene principios buenos, ¿verdad? Y pretende en su fundamento pensar en el pobre, en el necesitado y todo ese tipo de cosas. Pero como lo conocemos hoy, es una distorsión de un verdadero socialismo. Porque como lo conocemos hoy, lo que está diciendo es, vamos a mantener y a sostener a toda persona que no quiera trabajar, que no quiera responsabilizarse, que no quiera cumplir su función y la parte que le corresponde, la carga como ciudadano, y ahí es donde el problema se suscita, donde nosotros desbalanceamos la sociedad y entramos en cosas y en filosofía que en la práctica no funcionan. Pues yo digo, mencióname un país donde el socialismo ha funcionado y a los pobres le dan, y los que eran pobres ya no son pobres. Y todo el mundo está en un buen estatus, Ninguno, en al un buen nivel contrario. social. Mencióname uno, no existe. Están en crisis, amor. No, ni siquiera no es que no existan en esa felicidad, sino que se fueron completamente al lado opuesto. No tienen una buena situación económica los ciudadanos, las familias pasan necesidades, el país como tal está en crisis, no hay gasolina, no hay medios de transporte, no hay una buena alimentación para estos países, para los ciudadanos, no hay generación de empleo, se agota la generación de empleo, porque ¿qué genera el empleo? El capitalismo genera empleo, desarrollo económico, industrias, Inversión. empresas, inversión. Y al llegar este socialismo y cerrar empresas, y de hecho toman empresas buenas para ellos administrarlas y se las acaban, entonces después no hay empleo porque se cierran y algunas empresas también tienen que cerrar sus puertas y despiden ese montón de trabajadores y tenemos una crisis económica porque se pierde ese ciclo rotativo de la divisa, del dinero dentro del país. Bueno, sabemos casos como el de Venezuela, nuestros amigos de Venezuela. Cuando el gobierno de Chávez tomó el poder en Venezuela, lo primero que hicieron fue apoderarse de los medios de comunicaciones. El gobierno tomó los medios de comunicaciones. El gobierno tomó las industrias del país. Y los empresarios los oprimió, le quitaron las industrias, quitaron todo lo que producía en el país, ellos lo tomaron. Nosotros lo vamos a manejar, ¿verdad? Toda la tierra que estaba supuestamente baldía es de nosotros. Todo lo que no esté sembrado es de nosotros, lo tomaron. También fueron contra todos los poderes del país. Por ejemplo, el poder de la iglesia católica, un ejemplo, ¿verdad? Que es un poder en América Latina que trae un balance también. Ellos fueron contra ellos, fueron contra los ricos, fueron contra toda la gente que tenía influencia en los medios de comunicaciones.
todo lo que tiene influencia, y se adueñaron de todo. Ahora todo me pertenece a mí, yo soy el Estado. Todo me pertenece a mí. ¿Tú quieres algo de mí? Venga a pedírmelo. Sí, así es. Y a ver si yo te lo puedo dar. Con la filosofía de que todo eso que estaban haciendo era para repartirlo a los pobres. Pero el fin de todo eso es que antes de eso, Venezuela tenía la gasolina más barata para sus ciudadanos en el mundo. Era Su próspera. economía era bastante próspera. Un país Bastante próspero. próspera. Después de eso, todo cambió. Hasta la gasolina, que es un derivado del petróleo, que ellos se supone que tienen demasiado. Se supone que eso no es un problema. Hasta eso se convirtió en una carga para los ciudadanos venezolanos. Entonces, la historia dice que esas cosas no funcionan. Ahora, ¿qué dice Cristo? Sí, ayuden a su prójimo, amen al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero también dice el Señor en su palabra, el que no trabaja, que no coma. Y cuando uno lee esa escritura, el apóstol Pablo declara eso, que el que no trabaja, que no coma, quiere decir que Dios dice claramente en su palabra, si quieres recursos, si quieres vivir bien, ¿Trabaja? pues trabaja. Si trabajas más, vivirás mejor. ¿Y ganas más? Si trabajas más inteligente, vivirás mejor. Si trabajas menos, vas a vivir peor. Entonces depende de ti. Yo te ayudo con lo que tú haces. Yo no lo hago por ti, porque Dios no hace nada por nosotros. Dios simplemente nos ayuda. Si nosotros nos proponemos hacer algo que es correcto y que a Dios le agrada, Él nos da el poder para hacerlo. Y amor, no es darle el pescado. No es darle el pescado ya pescado, sino enseñarlo a pescar, enséñalo a trabajar. Instruye a tu hijo laboralmente para que estudie, trabaje y sea productivo, pero no le des todo gratis inicialmente, porque eso es lo que se hace, inicialmente todo gratis, pero después llega un momento en que la crisis económica no da para darle todo gratis y entran todos en ese problema que no hay para el calzado, no hay para el vestido, no hay para la alimentación y peor aún, no hay empleo entonces ni dónde trabajar. Los ancianos son una población de preocupación siempre en todas las comunidades, ¿verdad? Porque llega un tiempo que ya no son productivos, ya no tienen fuerza, ya terminaron su ciclo de productividad. Eso es como los ciclos de la vida son, ¿verdad? Totalmente. Pero, ¿qué propone la palabra de Dios? ¿Qué propone Dios en su palabra? El Señor dice en su palabra, y el apóstol Pablo habla sobre esto, que la iglesia ayude a las viudas, pero las viudas que en verdad lo sean. Ahí es una salvedad. Las viudas que en verdad lo sean. Y comienza a decir, mayores de tal edad, 60 años, creo que dice ahí, que no tengan hijos creyentes. Porque si tienen hijos creyentes, se supone que tienen temor de Dios y conocimiento de Dios, que ellos sostengan a sus padres. Totalmente. A sus padres, para que no sea carga para la iglesia. Entonces la iglesia, que es la que tiene el mayor corazón y la mayor compasión, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está diciendo, mi compasión no se puede confundir con mantener gente vaga o gente que no quiere trabajar o gente que puede ser productiva y no quiere, ¿verdad? Entonces sostenemos, ayudamos a las viudas que realmente lo son. Pero las otras que tienen hijos y son creyentes, que los hijos asuman su responsabilidad. Entonces, la gente dice, el evangelio es socialista. No, en cierta medida se puede considerar que muchos principios sí lo son, pero el verdadero socialismo es el que Dios propone en su palabra, que donde cada ser humano tiene una responsabilidad social como ser humano. Es una sociedad. Se supone que todos tenemos responsabilidad para que nuestro mundo sea un mundo mejor. Hermoso ese análisis. Y yo creo que esa es la conclusión final del programa, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos principios que nos permiten ayudar a los demás. No quiere decir que nosotros estemos trabajando en un socialismo político, sino que nosotros lo tenemos establecido
como un principio cristiano. Y desde allí ayudamos a nuestros padres que ya están ancianos, ayudamos al necesitado y somos productivos, trabajamos. Yo creo que es un ciclo, amor, un ciclo de la vida en donde los niños hay que darles todo, luego crecen, luego trabajan, se vuelven productivos y el que era su padre, que ya es un anciano, pues recoge los frutos de lo que sembró en sus hijos. Pues yo espero que mis hijos, que nuestros hijos nos atiendan, nos cuiden y bueno, yo creo que le tengo pavor a esto de la sociedad. Ustedes me disculpan, papi, me disculpan, porque a mí me da un miedo esos hogares que la cultura norteamericana mandan al anciano ya a una edad determinada. Exactamente, yo soy de la cultura tradicional en que al anciano hay que cuidarlo en casa, hay que darle amor, hay que atenderlo y yo creo que ese estilo de cuido es como muy frío y yo espero que a mi edad de anciana yo sea llena de amor de mis hijos, de mis nietos, de tus hijos, de toda la familia, ¿verdad? Esa declaración que hiciste es importante. Hace años oí una ilustración, es una ilustración pero que es muy buena y viene al caso de un hombre que convencía a su padre anciano, papi, te vamos a poner en un nursing home, es una comunidad de ancianos, ahí vas a estar bien, ahí vas a tener amigos de tu edad, ahí vas a poder jugar con ellos, ahí vas a poder contar tus experiencias. Y comenzó, él estaba vendiendo la idea del nursing home. Lo llevaba en el carro para el nursing home y el anciano iba llorando en el camino. Entonces le decía, papi, pero no llores, no llores, eso te va a gustar. Te van a dar tu comida a tu tiempo, te van a dar, vas a tener apoyo, vas a tener ayuda médica. Y el anciano seguía llorando. Y finalmente el hombre detuvo el carro y le dijo, papi, ¿por qué lloras? No lloro por mi hijo. Yo oro por ti. Yo lloro por ti. Porque lo que tú me haces a mí hoy, tus hijos te lo van a hacer a ti mañana. Wow. Y a veces cuando pensamos que lo que dijo Cristo, ¿verdad? No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿verdad? Contrario a lo que dijo Confucio, ¿verdad? Confucio lo dijo de un aspecto negativo. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pero Cristo dijo, lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, hacerlo con ellos. Cristo lo dijo de una manera positiva, Confucio de una forma negativa. ¿Ves? Estas son las cosas que nuestra sociedad necesita saber. Necesitamos responsabilizarnos. La carga no puede ser del gobierno. Necesitamos responsabilizarnos. Y sería bueno que si el gobierno nos quita un poco de carga de impuestos y un montón de cosas que son gravosas, para que nosotros nos responsabilizáramos por las cosas que realmente necesitamos responsabilizarnos. Bueno, nuestro tiempo ha terminado. Ya me hicieron señalar el director que terminó nuestro tiempo. Pero es importante estos temas. Yo creo que... Pero yo quería decir algo antes de terminar, a ver si nuestro director nos lo permite aquí un momentico, y es orar. Convocamos en oración por el alcalde de Nueva York, amor, porque como iglesia cristiana que somos, vamos a cubrirlo con nuestras oraciones y a rogarle al Señor que en su corazón siempre haya temor de Dios, ¿verdad? Y que el amparo de la iglesia cristiana sea con toda Nueva York, en todos los territorios, para que no vayamos a sufrir ninguna ruptura, ningún atropello, sino que al contrario, la gracia de Dios esté en el corazón de Él para con todo el evangelio cristiano del país. Amén. Estoy de acuerdo, porque la Biblia dice que hay que orar por todos los gobernantes. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú cubres a todo gobernante, le das sabiduría e inteligencia para que pueda dirigir correctamente en su gestión gubernamental. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias por nuestra audiencia. Dale, Señor, un corazón para entender estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Y acuérdense, ir a las redes. Los invitamos a suscribirse a Carlos Luis Vargas Ministry en YouTube, Instagram, Facebook y a nuestra página web. Y también a las páginas de Freeport Bible Center. Dale like, escribe tus comentarios y puedes formular preguntas. Bendiciones.